Hola, hola, muy buenos días. Bueno, espero que disfruten tanto como yo de este libro fantástico, Creencia Inquebrantable de Sandro Rodríguez. Ya llevamos una buena parte, pero aún nos falta bastante. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Tiempos de buscar y tiempos de desistir, tiempos de guardar y tiempos de desechar, tiempos de rasgar y tiempos de coser, tiempos de callar y tiempos de hablar, tiempos de amar y tiempos de odiar, tiempos de luchar y tiempos de vivir en paz. Eclesiastés capítulo 3 versículos del 6 al 8. Sí, hoy sé cuán importante es cuidar a los demás, es gracias a mis padres y a los mentores que escogí y encontré a lo largo de mi vida. Si hoy sé pensar con el corazón es porque crecí junto a mis padres, dos seres humanos que no desistieron ante las dificultades que encontraron a lo largo de sus vidas y que nos transmitían valores día tras día, sobre todo cuando no estábamos en las mejores condiciones económicas. Si hoy creé un vínculo emocional con la empresa y con toda la familia Ginodé, es porque con el tiempo creamos una compañía donde existe una relación de confianza mutua y donde las personas depositan su esperanza. Todo lo que construimos fue a través de actitudes sólidas, muchas veces contrariando el sentido común, y desde el principio siempre tuvimos el compromiso sincero de creer en la gente, y esto permanece intacto. Fue en la escuela EMPG, profesor Marcus Melega, en Lausanne Paulista, zona norte de Sao Paulo, que encontré algunos de los mentores que me inspirarían durante toda mi vida. En aquella época, la relación alumno-profesor era de mucho respeto. Los alumnos valoraban el papel del profesor y lo respetaban como a sus padres. A pesar de estudiar en la escuela municipal, que hoy es vista con malos ojos, tenían profesores que me elevarían por encima del promedio. Entre ellos, doña Ana Sueli, profesora de ciencias. Era una mujer extremadamente exigente que nos hacía creer en nuestra capacidad de ir adelante, dedicada. Nos veía como iguales y hacía que creyéramos en nuestros sueños. Para doña Ana Sueli no había diferencia entre razas, credos, colores y posiciones sociales. Nos veía a todos como seres humanos exactamente iguales, incluso a mí, que venía de una familia humilde. No me veía como pobre. Esto fortalecía nuestra autoestima sin que pudiéramos percibirlo. Era a través de sus ojos que creíamos que podíamos contribuir con nosotros mismos, con nuestra familia y con el mundo. Incluso en nuestro esfuerzo diario siempre nos desafiaba cuando decía, tú puedes más. En aquella época, siendo el mayor de los 4 hermanos, me exigía más a mí que a los demás, pero todavía no creía que podría tanto. En la escuela también aprendíamos el poder de la disciplina con doña Antonia, una directora pragmática que estaba siempre convencida de que todo lo que hacíamos podría mejorarse con el paso de los días. Solo que no era ni el himno nacional ni las clases de ciencias lo que me hacía vibrar. Lo que me gustaba de verdad eran los números. Todos los días, tan pronto como llegaba a Ginodé, tomaba los pedidos y los sumaba a mano, con la calculadora al lado. Mi cabeza giraba alrededor de los números. Era así que calculaba precio, primas y comisiones. Hacer esto en épocas de hiperinflación era aún más complejo y laborioso, pero no dejaba de ser fascinante. Como teníamos cerca de 40 productos en el catálogo, revisaba los costos y calculaba el nuevo precio de los productos todos los meses. Solo que para poner precio era necesario saber el valor del trabajo de cada uno de los que formaba parte de la familia Ginodé, que aún era reducida en la época. Aunque me gustara la matemática, era la valoración del trabajo humano la que hacía que mi cabeza se conectara con el corazón y que observara el valor de la gente que estaba a mi alrededor. Un día surgió un amigo, José Óscar, que después se convertiría en el primer director en la compañía. Óscar era ese tipo de persona que veía las cosas como eran y decía, ¿por qué no mejorarlas? A mí me encantaba ese tipo de visión. Después de una breve visita me preguntó, ¿qué tal un sistema de gestión? Recuerdo que debo haber hecho una cara curiosa, pero luego me hice otra pregunta. ¿No tienes una computadora? No, no teníamos computadoras, ni soñábamos que un día manejaríamos todo a kilómetros de distancia a través del Internet. Fue así que compré nuestra primera PC-AT. Estábamos en 1989 y la tecnología de última generación tenía aproximadamente 10 megabytes de capacidad. Además de la computadora, compré algunos disquetes para almacenar nuestra información. Si tienes menos de 20 años y no tienes idea de qué es un disquete, era un disco cuadrado que poníamos en un lector de la computadora para guardar información.
Era el pendrive de aquella época. En ese periodo surgió la primera factura impresa, algo fascinante en la época y una evolución para mí, que pasé a ganar tiempo para usarlo con otros quehaceres. Después de la jubilación de las calculadoras manuales, que fueron sustituidas por el sistema de gestión que funcionaba dentro de la computadora, entendí que la forma en que hacíamos cosas triviales siempre podría ser mejorada para que el trabajo fluyese mejor. Así que desarrollé procesos para envasar y entregar productos y empecé a provocar cambios. Solo que nadie llega a ningún lugar solo, y para contar con una línea de producción es necesario contar con aliados. Mi Liga de la Justicia estaba llena de superhéroes de carne y hueso. Esta liga estaba compuesta por mis amigos de la calle. Eran los que formaban parte de mi línea de producción. Fue en esta época que mi amistad con Guto, que es mi amigo más antiguo y hoy gerente de compra de Ginodé, comenzó. La mayoría de las veces yo aparecía cuando ellos estaban jugando al fútbol y les pedía que me dieran una mano. Aquel Sandro que le había dado una vuelta a la llave que llevaba en el corazón podría ser más maduro que sus amigos, pero aún era un niño, y fue ese niño que decidió irse a vivir solo un día, aunque estuviera acostumbrado a vivir con gente en todos los rincones de su casa. En cuanto manifesté que tenía ganas de ir a vivir solo, mi madre fue categórica. Si quieres, ve, y así lo hice. Creo que mamá ya lo sabía mucho antes de que yo tomara las llaves del apartamento, donde viviría solo durante 6 meses, pero yo necesité vivirlo en persona para saber que no era lo que quería. Pero ella sabía también que de nada serviría decirme que lo mío era estar rodeado de gente. Necesité vivir solo durante un tiempo para saber que no era lo que quería. Sin embargo, otro hecho aislado ocurrió en el trabajo, acabaría cambiando el rumbo de los acontecimientos, además de probar que coincidencias eran milagros, milagros en los que Dios prefería no aparecer. El 15 de junio de 1989, Ginodé ya estaba instalada en un edificio de 2 pisos. Teníamos un galpón, una oficina y unas pocas máquinas, pero ya decíamos que contábamos con una línea de producción. Ese día yo estaba trabajando en la parte de arriba, donde trabajábamos Ivo, un amigo que había comenzado allí cuando éramos adolescentes, algunas personas de la oficina que hacían cobro, emisión de facturas y otras cosas más, y yo. Como me encanta saborear un buen café, bebía varias tazas durante el día, solo que la cafetera más cercana quedaba en el piso de abajo. Ivo siempre bajaba y traía café para los dos. Hasta que el 15 de junio cuando dijo, Sandro, no voy a buscar el café hoy. Yo no era un tipo fresco, pero Ivo y yo teníamos aquella confianza mutua que solo las amistades duraderas pueden proporcionar. No demoré mucho para responderle. Ivo, tú siempre vas. Búscate un café, por favor. Él estaba convencido. No quería buscar el café de ninguna manera. Ya te lo dije, Sandro, hoy no. Me levanté y decidí bajar. Está bien, hoy lo busco yo, pero solo hoy, le avisé bromeando. Aquel día crecí. Bajé las escaleras, encontré a mi padre y a Carlos que trabajaban en el piso de abajo y llené la taza de plástico con una generosa dosis de café. Mientras el café se enfriaba, empecé a charlar con mi padre hasta que oímos un estruendo. El ruido parecía un golpe y pensé que algo se había caído al suelo. Nos quedamos los tres en silencio asustados con el ruido y luego oímos un segundo ruido fuerte de algo golpeando el techo. Tiré el café y subí corriendo. Cuando entré a la oficina de arriba, todo estaba inundado de rojo. Era la sangre de Ivo que había manchado las paredes, el suelo y principalmente su cuerpo. Caído en el suelo, Ivo estaba con la ropa toda manchada. Era como si su cabeza hubiera explotado, pero continuaba intacta. La escena de toda esa sangre era como si estuviéramos en una pesadilla real. Ivo había sido baleado y el tiro había sido disparado por una persona que me buscaba. Probablemente era un asalto, pero no parecía que el asaltante tenía la intención de lastimar a nadie, porque estaba asustado cuando el arma se disparó sin querer y el tiro alcanzó la boca de Ivo. En aquel momento no sabíamos ni siquiera dónde la bala estaba alojada, pero la necesidad era socorrerlo inmediatamente y llevarlo a un hospital. Todo había ocurrido de forma muy rápida. El sujeto había entrado por la puerta delantera del edificio y había subido al segundo piso justo cuando yo había bajado. Mi corazón latía fuertemente y no hice ninguna pregunta en ese instante, solo alcé a Ivo y bajé las escaleras rápidamente hasta llegar a mi coche. Yo estaba tan nervioso que entré con él en el asiento trasero del coche y lo apoyé en mi falda olvidando que tenía que conducir. Me acuerdo que la primera noticia que el médico nos dio fue que la bala estaba alojada en la columna y que si se movía mi amigo podría quedar tetrapléjico. Yo no sabía si le agradecía por saber que estaba vivo o si rezaba para que la bala no se moviera. Solo sabía que si no hubiera bajado a buscar un café, podría estar muerto. Durante las noches que me quedé en el hospital al lado de Ivo,
El médico decía que no podía moverse. Luego, Eduardo, Guto y yo nos rotábamos para que Ivo tuviera compañía. Fueron 3 meses interminables de aflicción hasta el día que le dieron de alta. Aquel día, quien hizo un pedido fue él y no era una taza de café. Sandro, tengo mucho miedo de ir a casa. ¿Puedo quedarme en tu casa por algún tiempo? No dudé en acoger a Ivo y no sospechaba que los días fuera del hospital serían más tensos que los que estuvo dentro. Con mucho miedo, Ivo tenía pánico de cualquier ruido que oyera y sin conseguir salir de casa vivía en estado de tensión y angustia. El miedo era tan grande que se bañaba con la puerta abierta para no quedarse solo dentro del baño. Ciertas intervenciones divinas nadie explica. Hasta hoy no sabemos por qué. Aquel 15 de junio, Ivo resolvió no bajar a buscar un café para mí en la fábrica como hacía todos los días, ni por qué 3 meses después, mientras se bañaba con la puerta abierta, un viento fuerte haría que la puerta se golpeara con fuerza. El ruido que hizo la puerta al golpearse fue tan alarmante que Ivo se asustó y resbaló. En la caída se golpeó la cabeza contra el inodoro. Solo me enteré de lo ocurrido cuando recibí la llamada de la persona que trabajaba en casa diciendo que Ivo estaba delirando de fiebre y pidiendo socorro. Corrí a casa y lo llevé de nuevo al hospital, donde encontramos el mismo neurocirujano que lo había tratado después del accidente anterior y que le pidió algunos exámenes. Yo estaba afligido, porque sabía que la bala no podía moverse del lugar donde estaba alojada. Cuando el médico salió de la sala y me dio la noticia de lo que había sucedido, no pude evitar las lágrimas. Con la caída se golpeó la cabeza. El golpe hizo que el proyectil se desplaza desde la columna hacia la garganta, y gracias a ello fue posible que le hiciéramos una cirugía simple para retirarle el proyectil. Desde aquel día en adelante no existiría más la posibilidad de dudar de la existencia de Dios. Conforme el médico iba hablando, yo recordaba el miedo que teníamos de que la bala se moviera y que si Ivo pudiera quedar tetrapléjico. La bala se movió, pero justamente hacia el lado contrario, salvándole la vida. Esto había ocurrido gracias a la puerta que se golpeó, lo asustó y se cayó. Cuando salimos del hospital, apenas podíamos creer en las coincidencias que habían sido parte de nuestras vidas durante esos meses. Y aunque estaba feliz de estar vivo y de ver a mi amigo fuera de riesgo, todavía estaba sorprendido por la fuerza de los acontecimientos. Mientras Ivo empezaba a calmarse, yo comenzaba tardíamente a sufrir el impacto emocional por aquel fatídico día. Estaba tan asustado con todo aquello que necesité pedir licencia en Ginodé. Necesitaba descansar del día a día en la fábrica para olvidar el ruido de aquel tiro. Por eso empecé otro negocio en paralelo que también tenía que ver con la audición, una tienda de equipos de música para automóviles. Yo era un joven sagaz, me gustaban los coches. Le pedí dinero prestado a mi madre para abrir este negocio que me parecía interesante. En aquella época debe haberme prestado unos $10,000 y yo salí de allí lleno de ideas. No entendía mucho sobre sociedades, pero enseguida aprendí lo primero. Para que un negocio, una situación o una relación funcionen, es necesario que todos remen al mismo tiempo. Aprendí eso gracias a la experiencia que me ofreció esta tienda. Había abierto la tienda con un socio cuyo compromiso era totalmente diferente. Mientras yo llegaba temprano y quería trabajar, él comenzaba su jornada a las 11 de la mañana. La tienda era en la zona norte y aparecían clientes de todos lados. Venía gente de la zona sur e incluso ganamos un campeonato de equipos de sonido después de apenas 6 meses de la tienda abierta. En cierto momento percibí que el negocio no iba a funcionar. Yo me dedicaba al 100% y la otra parte no se dedicaba con la misma intensidad. Una de las cosas que aprendí cuando tomé la decisión de abandonar la tienda fue que una buena asociación funciona cuando los socios tienen la misma iniciativa, los mismos objetivos y trabajan a la par. Yo nunca tuve problemas de tomar a alguien de la mano y si fuera necesario de tironarlo un poco para caminar juntos, pero salir de donde estoy, caminar hacia atrás y empujarlo por la espalda es algo que no consigo. En el caso de esta tienda era así y no funcionaba. Si siguiéramos así no llegaríamos a ningún lugar. Yo ya estaba muy decidido y tenía claro qué quería y qué no quería. Así que vendí mi parte por $23,000 un año después del inicio del negocio y pude devolverle todo el dinero a mi madre. Ella se puso feliz porque yo volvía y que en ese momento ya no sentía más miedo. La herida abierta con lo ocurrido a Ivo ya había cicatrizado y yo ya sabía dónde era mi lugar. Mamá, papá, este es mi lugar y no es mi lugar. Esta frase marcó mi regreso. Incluso sin haber salido nunca, ese era el momento de volver y entrar con todo. Era un momento de cambios.